Bueno, quiero que abra su Biblia ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Quiero hablarle hoy acerca de pactos. Un pacto, una alianza, un convenio, todo eso es la misma cosa. Un pacto, hermano, es un trato, un acuerdo que celebran dos o más personas en el cual se comprometen el uno con el otro a cumplir con lo estipulado. Es así como cuando un hombre y una mujer van al registro civil y se van a casar. Ellos firman un documento en el cual se están comprometiendo delante de una autoridad y delante de un grupo de personas a amarse. Ellos están celebrando un pacto. En ese pacto ellos se están comprometiendo a amarse, a respetarse, a ayudarse mutuamente, el uno al otro en todo tiempo, ya sea en la enfermedad, ya sea en la salud, en la prosperidad o en la adversidad. Ese es un pacto. Yo sé que a mucha gente ya no le gusta comprometerse, pero a Dios sí le gusta comprometerse. De hecho, la relación de Dios con el hombre siempre ha sido a través de pactos. Desde que Dios creó a Adán, Él hizo un pacto con el primer hombre. Al día de hoy, Dios sigue tratando con la humanidad por medio de un pacto. Mira, cuando Noé y su familia fueron librados de la destrucción del diluvio, ellos salieron después de que el juicio pasó y Dios celebró un pacto con ellos. Él les dijo: yo les prometo algo. Nunca más voy a volver a destruir la tierra por medio de un diluvio. Y para que ustedes vean que estoy comprometido con este pacto, yo pondré mi arco sobre las nubes. Fue así como apareció el arco iris. Noé, por su parte, ofreció sacrificios y con eso ese pacto quedó sellado. Dios bendijo a Noé y a su familia y les dijo: multiplíquense, establezcanse por toda la tierra, porque yo los voy a bendecir. Ahora, hermano, en esta época estamos en lo que se conoce como la era de la gracia. Es decir, para acercarnos a Dios ya no necesitamos sacrificar animales, pero la relación de Dios con nosotros sigue siendo a través de un pacto. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz, la sangre que Él derramó, fue para establecer el pacto nuevo. Y de hecho, el pacto en el que tú y yo estamos actualmente con Dios es un pacto mejor que el que Dios hizo con Abraham o con Noé o con David o con cualquier otro hombre con el cual Él se relacionó. El pacto que tú y yo vivimos hoy en Dios es mucho mejor. Está establecido sobre mejores promesas y tiene un mejor fundamento. Quiero que abras hoy tu Biblia conmigo en Deuteronomio capítulo 7, en los versículos del 9 al 13, porque quiero hablarte hoy acerca de un Dios de pactos. Y quiero que vayas conmigo a Deuteronomio 7, versículos del 9 al 13. Mira lo que hoy está diciendo la palabra de Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que Él da el pago en persona al que lo odia, o sea, al que lo aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona Él dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumplas.
Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y haberlos puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres, que te daría. Quiero hablarte acerca de Dios de pactos, y quiero hablarte en primer lugar en los elementos del pacto. Mira, si tú estudias los pactos que aparecen en la Biblia, te darás cuenta de que estos tienen diferentes elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Siempre hay un sacrificio que lo establece. También hay una promesa que Dios hace y un mandato que las partes se obligan a cumplir y a respetar el uno con el otro. Y por último, hay una bendición que Dios otorga como consecuencia del pacto. Mira, cada que Dios se acerca a una persona y dice, yo te quiero bendecir, yo quiero hacer algo por ti, yo quiero cambiar tu vida. Él, Dios siendo tan fiel, Dios siendo tan justo, Él siempre establece un compromiso con la persona. Y para eso celebra un pacto. Quiero que veamos hoy acerca de las promesas de Dios. Mira, Dios cumple sus promesas, hermano. Si Dios te ha prometido hoy algo, ten tú por seguro que lo va a cumplir, aun cuando parezca indicar todo lo contrario. Mira, piensa por un momento en Sara. Un día Dios le hizo una promesa a esta viejita. Sara ya era una viejita y Dios le hizo una promesa. Sara, el otro año voy a venir a verte y cuando te vea vas a estar cargando un bebé. Ahora, cuando Sara oyó eso, Sara se rió. Dijo, ¿cómo es posible eso? Probablemente si otra persona se lo hubiera dicho, Sara le habría pensado, esta es una broma de mal gusto. Yo ya soy una mujer anciana, ni siquiera cuando era joven pude tener hijos y ahora me está diciendo que el próximo año voy a estar cargando un bebé. Mira, todo parecía estar en contra de esa promesa. Sara era estéril, Sara era viejita, no había una razón como para la cual ella pudiera tener un hijo. Y por eso a Sara le dio risa cuando escuchó esa promesa de parte de Dios. Ahora, podemos nosotros juzgar a Sara y decir, ¡ay, qué incrédula! Pero porque nosotros ya vimos Génesis, ya nos acabamos el libro del Génesis y decimos, al final vemos cómo acaba la historia. Pero en ese momento, cuando Sara escuchó por primera vez la promesa de Dios, ella no sabía lo que iba a pasar adelante. Entonces, ella se echó a reír. Ahora quiero que pienses en ti y en mí. ¿Qué pasa cuando Dios nos promete algo que parece imposible que suceda? También nos puede dar risa y decir, no creo que esto ocurra. Hay una diferencia muy grande, hermano, entre un buen deseo y una promesa. Un buen deseo es, ojalá que le vaya bien a tu negocio. Una promesa es, te aseguro que le va a ir bien a tu negocio. Mira, cuando Sara escuchó eso de parte de Dios, de que ella iba a tener un hijo, no era un buen deseo, era una promesa. Sara, el próximo año voy a visitarte y vas a estar cargando un bebé. La palabra de Dios, hermano, está llena de promesas. Mira, yo por eso siempre le digo a la gente, lee tu Biblia, abre tu Biblia, no te conformes con leer la Biblia solamente el día que vienes a la iglesia, léela en casa.
Según los estudiosos, la Biblia tiene 3,565 promesas. Mira, desde Génesis hasta Apocalipsis, 3,565 promesas. ¿Cuántas de esas promesas pueden ser para ti, hermano? Hay promesas de todo tipo en la palabra de Dios. Promesas de bendición, promesas de restauración, promesas de perdón, promesas de sanidad, promesas de liberación, promesas de vida eterna. Hay toda clase de promesas. Lo que necesitamos para esta vida presente y para la vida futura, todo eso está en 3,565 promesas. Dios ha prometido: yo te bendeciré, yo multiplicaré, yo te daré lo que necesitas, te daré las puertas de tus enemigos. Pero muchas veces, cuando oímos esas promesas, hermano, a veces se nos hacen tan lejanas, tan fantasiosas, tan ilógicas. Decimos, ¿cómo Dios dice que Él me va a bendecir si el día de hoy no tengo nada en la alacena para comer, en el refri está vacío, me acaban de cortar la luz, me acaban de correr del trabajo? ¿Cómo dice ahí que Dios me va a bendecir y me va a multiplicar? Y cuando escuchamos esas promesas, muchas veces nos sucede lo que le sucedió a Sara. Nos echamos a reír. O podemos emocionarnos con las promesas. El Señor promete que ninguna enfermedad tocará tu cuerpo. Y se oyen bonitas, pero muchas veces pensamos, esas promesas, pues no creo que sean para mí. Han de ser para otra clase de personas. Mira, cuando nosotros pensamos de esa manera, que lo que está escrito aquí puede ser para otros, pero no para nosotros. O cuando pensamos que lo que está escrito aquí no tiene nada que ver con nuestra realidad o no va a suceder en nuestra vida, estamos haciendo a Dios mentiroso. Esa es la razón por la cual la incredulidad ofende tanto a Dios. Porque cuando nosotros leemos una promesa como la que leímos hoy en nuestro texto principal de esta mañana, nosotros estamos diciéndole a Dios de manera velada: no confío en ti. No creo que tú puedas resolver esto. No veo cómo me ayudes en estas circunstancias. No creo que esto sea una buena idea, Señor. Tal vez a otros le has ayudado, pero mi situación es muy difícil. Mira, cuando nosotros pensamos eso, de alguna manera le estamos diciendo a Dios: no eres confiable, no eres poderoso, no dices la verdad. En nuestro texto, hermano, Dios está haciendo un pacto con nosotros. Te amaré, te bendeciré, te multiplicaré, bendeciré a tus hijos, bendeciré todo lo que tienes, bendeciré el fruto de tu trabajo. Ve nuevamente Deuteronomio 7:13: y te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. ¿Por qué a veces se nos hace tan difícil creer todo esto, hermano? Que Dios va a bendecir a nuestros hijos, nuestra salud, nuestra economía, que Él nos va a cuidar. ¿Por qué a veces se nos hace tan difícil? Mira, de hecho hay un grupo incluso de teólogos, de gente que ha escrito libros así de gordos, en donde dice: estas promesas eran solo para el pueblo de Israel. Y hemos perdido la confianza en que estas promesas no solo eran para el pueblo de Israel, estas promesas son para el pueblo de Dios en general. Hay también incrédulos que dicen: se oye muy bonito, ¿verdad? Pero eso es pura fantasía.
Hay los escépticos, los incrédulos que dicen, pues yo no veo cómo Dios pueda hacer algo por mí. ¿Por qué nos resulta tan difícil creer, hermano, en que Dios puede cumplir con su palabra? ¿Cuántas veces Dios ha fallado en una promesa? ¿Cuántas veces? Que se levante aquí alguien que diga, Dios ha fallado a su promesa, y créeme, me bajo de predicar. ¿Cuántas veces Dios ha dejado de cumplir una promesa a la que Él se ha comprometido? ¿Sabes por qué se nos hace muy difícil creer estas promesas? Porque ponemos nuestros ojos en nosotros mismos, en nuestras circunstancias, en lo que vemos a nuestro alrededor, en lo que podemos mirar. No ponemos nuestros ojos en la fidelidad de Dios ni en el poder de Dios. Ponemos nuestros ojos en nosotros mismos. Mira, para que tú puedas ver las promesas de Dios cumpliéndose, necesitas quitar la mirada de ti mismo, de tus imposibilidades, y ponerla mirada en las posibilidades de Dios. Abraham, el esposo de Sara, él estaba peor, él ya tenía casi 100 años. Su cuerpo estaba ya como muerto. ¿Cómo iba a poder él tener un hijo? Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Abraham? Él dejó de ver su cuerpo envejecido, su cuerpo casi muerto, y lo puso en la fidelidad de Dios. Ve conmigo a Romanos capítulo 4. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de cómo Abraham tuvo que desviar la mirada para que la promesa se pudiera cumplir, para que su fe pudiera fortalecerse. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, en los versículos del 18 al 21. Dice de esta manera, él, o sea, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham tuvo que quitar los ojos de sí mismo, tuvo que quitar los ojos de la esterilidad de su esposa. Abraham tuvo que poner la mirada en otra parte. Dice que él miró las promesas de Dios, la fidelidad de Dios. Hermano, muchas veces nosotros no alcanzamos esas promesas, no porque Dios no pueda o no quiera cumplirlas. Muchas veces dejamos de alcanzar las promesas porque seguimos viéndonos a nosotros mismos. Puedes ver tu pobreza, puedes ver tu esterilidad, puedes ver tu enfermedad, puedes ver tu falta de recursos, puedes ver tus propias imposibilidades. Dices, no, se oye muy bonito lo que dice la Biblia. Oh, está muy bien, pero eso fue para Abraham, eso fue para Sara. Escucha, hace 8 días yo te hablaba que esta gente fueron personas de carne y hueso como tú y como yo. No eran los superhéroes de Marvel, no eran de esa gente extraterrestre que echan rayos láser por los ojos. No, eran personas como tú y como yo. Es más, ellos eran gente con menos posibilidades que tú y que yo. ¿Por qué? Porque ellos ya eran una pareja muy anciana. De aquí nadie tiene 90 o 99 años. Nadie. Y cuando nosotros seguimos mirando nuestra debilidad, nuestras propias posibilidades, y dejamos de ver a la promesa de Dios, dejamos de alcanzar. Dice ahí nuestro texto, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser
llegar a ser. ¿Qué te figuras con eso? Él tuvo que llegar, partir del punto A al punto B, pero él tuvo que sostener su mirada en las promesas de Dios. Si él hubiera visto su cuerpo, si él hubiera visto sus años, si él hubiera visto a su esposa, hubiera dicho, no, esto nunca va a suceder. Esto nunca va a ocurrir. Ahora escucha, hermano, tanto la fe como la incredulidad son contagiosas y ambas se transmiten por palabras. Básicamente, así es como se transmiten la fe y la incredulidad. Por esa razón, ten mucho cuidado de las pláticas que tienes con personas que no comparten la fe. Mira, hay gente que ha sido robada de las promesas de Dios por conversaciones que tiene con gente que no conoce a Dios. Ay, ¿a poco tú crees que eso de veras sea cierto? Ah, no, eso es pura mentira. Oh, ¿y a poco? No, fíjate que yo un día estuve en quién sabe qué parte y todo eso es pura mentira. Y hay gente que abre su oído, ya no a las promesas de Dios. Yo no te estoy diciendo a las promesas del pastor, a las promesas de Dios, y le abre y le presta el oído a gente incrédula. Y es contagiada. Dicen que el COVID se transmite por la saliva. Bueno, no nada más el COVID se transmite por la saliva, la incredulidad también se transmite por la saliva. Se transmite. ¿Qué oyes? ¿Qué conversaciones escuchas? Mira, Abraham y Sara eran un matrimonio. Yo creo que ellos platicaban. En ese tiempo no tenían hijos. Entre ellos tenían algo que platicar. Yo creo que llegó un punto en el cual ellos llegaron al tema de lo que Dios les había prometido que iba a pasar en sus vidas. Oye, Dios dijo que nos va a dar un hijo. ¿Cómo ves? Mira, los dos en distintas épocas se rieron, porque no nada más Sara se rió. Cuando Dios le dijo esto a Abraham, Abraham también se rió. Abraham también le dio risa. Tenían una incredulidad inicial, o sea, no era una risa cínica. Era una risa así como de, Señor, no juegues con esas cosas con nosotros. Pero llegó un tiempo en el cual algo debieron hablar ellos. Y la fe de uno fortaleció al otro. Ahí en Hebreos capítulo 11, mira lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículos del 11 al 12. Dice de esta manera la palabra de Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, o sea, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Las conversaciones que este matrimonio tuvo los hicieron pasar de su incredulidad inicial a una conclusión. Dios es fiel y Dios es poderoso. Cuando tú llegas a esa conclusión, oh, Dios es fiel y Dios es poderoso, créeme, tú puedes obtener esas promesas que las circunstancias hacen ver como imposible. Oh, Dios es fiel, Dios es poderoso. Oh, si Él lo prometió, Él se compromete a cumplirlo. Si Él dijo que lo puede hacer, Él lo puede hacer. Imagínate, hermano, Él pudo creer, Él te creó a ti. ¿Tú crees que no puede cambiar nuestras circunstancias? Pero quiero ir a mi segundo punto, porque como dije hace un momento, un pacto es un acuerdo entre dos partes, dos personas. Ambas se comprometen a cumplir con lo señalado. En nuestro texto principal de esta mañana, Dios está comprometiendo a bendecirnos, a amarnos, a cuidarnos, a multiplicarnos. Esa es la promesa de Dios. Pero, ¿y a nosotros qué nos toca? Porque
Si hay una promesa y hay un mandato y se obligan las partes a cumplir cada uno, ¿qué nos toca a nosotros? Algo nos debe tocar, porque hay mucha gente que quiere la bendición de Dios, pero no se quieren comprometer con Dios. Oh sí, Señor, bendíceme. Y te voy a decir algo, y espero no sonar duro con esto, pero si tú no te comprometes con Dios, Dios tampoco se compromete contigo. Ya te dije, la relación de Dios con la humanidad siempre ha sido a través de estos. El profeta Miqueas se hizo esa pregunta: ¿qué espera Dios de mí? Porque Dios espera algo de nosotros, hermano. Y Dios le contestó, ahí en Miqueas 6:9, Miqueas conoce la respuesta, ha declarado lo que es bueno y dice: ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu... ¿Qué es lo que nos toca a nosotros entonces, hermano, en este pacto con Dios? La obediencia y la adoración. Eso es lo que nos toca a nosotros. Dios dice: yo me comprometo a bendecirte, a amarte, a multiplicarte, a cuidar, pero comprométete conmigo a obedecerme y a adorarme. Los versículos del 11 al 13 de 7 dice: guarda por estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y luego dice: y por haber oído esto, guardado y haberlos puesto, guardado y te amará, te multiplicará, bendecirá el fruto, haberlos puesto, te comprometo a escuchar. En otras palabras, hermano, para que de la otra parte. Y regresamos al ejemplo que ponía cuando una de las partes deja de cumplir con su parte del trato. Yo no. ¿Qué pasa si es un local y firmamos un contrato de arrendamiento? El dueño se compromete a dejarme este local para que yo lo use y yo me comprometo a pagarle una renta. ¿Qué pasa si yo dejo de pagar la renta? Él con la mano. ¿Y qué pasa entonces de cumplir? Bueno, Salmo 106, versículos del 34 al 42, lo que dice, ¿qué es lo que sucede cuando de su ruina? Escucha, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, se quebrantó de su mano. Y acá vemos todo lo terrible que le está pasando. Han hecho un pacto con Dios, pero ellos incumplieron su parte. Los se contaminó, ellos cayeron en ruina. Dios ya no tenía por qué cumplir su parte. Ahora escucha, hermano, ¿por qué abandonamos el pacto con Dios? Sin duda la ingratitud, hermano. Mira, cuando nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando nos olvidamos de todo lo que nos ha perdonado, de los milagros y de las respuestas, créeme, cuando nos olvidamos de eso, cuando somos ingratos, es más fácil darle la espalda a Dios. Ahí mismo en el libro de los Salmos, pero en el Salmo que veas a gente que un día vio los milagros de Dios, se apartaron, le dieron la espalda. Salmo lo que dice de esta manera, la palabra de Dios: los de Efraín armados volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto
andar en su ley, sino que se olvidaron. Vemos. Y dice, no quisieron andar en la ley de Dios. Se olvidaron de lo que Él había hecho por ellos. Tu vida antes de conocer a Cristo, ¿te acuerdas la clase de lugar en el que estabas o la persona que eras? Y como Dios, cuando tú eres agradecido por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios es, te ha dado, créeme, es más difícil. Que dice, no le puedo fallar al Señor. No puedo apartarme de Dios. Él ha sido muy bueno. Y no te estoy hablando de conveniencia, hermano. Te estoy hablando de gratitud. Hay gente muy ingrata. Oh, sí. Gente que ya sí estamos bien. Pero hermano, si el día de hoy tú reconoces todo lo que Dios para que tú digas, Señor, yo nunca me quiero apartar de ti. Yo no podría regresar a ese estilo de vida. Yo no me sentiría a gusto sin saber que lo tengo todo, pero ya no estás tú. Porque créeme, la ruina va a llegar. Ahora quiero ir por último a un pacto familiar, porque hay un elemento más en los pactos de Dios, hermano. Y se tratan de la bendición. Pero la bendición que Dios da no es una bendición ordinaria. Mira, cuando Pedro, el apóstol, predicó allá en el día del Pentecostés, él dijo una frase muy interesante. Él dijo, para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para los que están lejos, para todos aquellos que el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué quiere decir esto? Dice, para ustedes es la promesa, y también para sus hijos, y para los que hoy están lejos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra obediencia, nuestro guardar el pacto que hoy Dios hace con nosotros, tiene la capacidad de bendecirte no solamente a ti, hermano, sino de bendecir a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a generaciones que el día de hoy ni siquiera conocemos. De hecho, nuestro texto principal de esta mañana dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, dice, hasta 1000 generaciones. El pacto que Dios hace con un hombre o con una mujer que lo ama, que lo obedece, no te estoy diciendo que es perfecto, no, digo, sabemos que muchas veces sin querer fallamos, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que hay un genuino amor, un decir, Señor, no te quiero fallar, Señor, ayúdame a servirte de la mejor manera, Señor, ayúdame a no estarme yendo para otros lados, a no desviar mi mirada de ti. Mira, cuando tú tienes ese tipo de actitud con Dios, hermano, tú estás bendiciendo a hijos, nietos, bisnietos, gente que el día de hoy ni conoces, hermano. Gente que el día de hoy o el día de mañana más bien va a ser impactada por tu obediencia, por tu fidelidad, por tu adoración, por el pacto que Dios hizo contigo. Lo que tú haces hoy, hermano, el modo en el que tú vives para Dios hoy, va a afectar a tus generaciones el día de mañana. Los va a afectar. De una o de otra manera, Dios dice, yo me comprometo contigo, si tú me amas, si tú guardas mis mandamientos, yo voy a guardar este pacto contigo hasta por 1000 generaciones. Mira, preparando esta predicación me encontré 2 historias muy tremendas. Me encontré con la historia de Max Hughes. Dice que Max Hughes nació en el año de 1700 y vivió en Nueva York. Max Hughes nunca fue un cristiano, no educó a sus hijos en el camino de Dios, no iba a la iglesia, era un hombre que vivía perdidamente y que vivía alejado de los caminos de Dios. Este hombre se hizo un estudio a lo largo de las décadas siguientes a las que él vivió y se conoció que este hombre tuvo 1026 descendientes. Entre hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, él tuvo 1026 descendientes. De esos 1026 descendientes,
300 murieron a una edad temprana, una muerte prematura. 100 estuvieron en la cárcel, acusados de robo o de asesinato. 310 de esos 1000 y tantos descendientes fueron mendigos o tuvieron que vivir de la caridad, de la asistencia pública. 120 de sus descendientes fueron prostitutas y 100 terminaron sus días como alcohólicos. Ese fue el legado de Max Jukes. Pero Max Jukes tuvo un contemporáneo. Fue Jonathan Edwards, que nació en 1703. O sea, ellos llegaron a coincidir no solo en el tiempo, sino aún en el espacio, porque Jonathan Edwards vivió un tiempo en Nueva York también. Edwards era un pastor de una iglesia cristiana, fue un escritor, un predicador, se casó con una mujer cristiana y entre ellos, a pesar de los trabajos que ellos tenían, ellos dos se propusieron criar hijos en el camino del Señor. Bueno, los que investigaron a Max Jukes también investigaron la genealogía de Jonathan Edwards. Y se conoció que ellos tuvieron 729 descendientes, entre hijos, nietos, bisnietos, etc. De esos 729, 300 fueron pastores, 65 fueron profesores universitarios, 13 fueron rectores de universidades allá en Estados Unidos, 100 fueron abogados, 30 fueron jueces, 66 fueron médicos, 80 tuvieron cargos públicos en el gobierno, entre ellos 3 senadores, 3 alcaldes de ciudades importantes, 3 gobernadores, un vicepresidente de Estados Unidos y un secretario del Tesoro. ¿Por qué hay una diferencia tan grande entre esas dos genealogías, hermano? La de Max Jukes y la de Jonathan Edwards. Podríamos hablar de muchos factores, pero uno de los más importantes, sin duda alguna, es el legado de bendición o de maldición que uno y el otro le heredó a sus generaciones. Max Jukes nunca quiso nada con Dios. Era un hombre blasfemo, era un hombre metido en toda clase de pecados, inmoral, alejado de Dios. Jonathan Edwards, por el contrario, fue uno de los grandes hombres de Dios del siglo XVIII. Hubo algo en la obediencia de uno y en la desobediencia del otro que marcó a sus generaciones. Hermano, la obediencia, la fidelidad que tú tienes el día de hoy va a impactar generaciones que no conoces. Jonathan Edwards ya no conoció a muchos de estos ilustres personajes, pero Dios guardó el pacto. Dios guardó el pacto. ¿Sabes por qué Dios guardó y sigue guardando a la ciudad de Jerusalén? Dios lo decía todo el tiempo: por amor a mi siervo David, por amor a mi siervo. Oh, porque él fue un hombre que me buscó de todo su corazón, fue un hombre que se entregó a mí. Y mira, muchas veces la gente que vive ahí, los propios descendientes de David, muchos de ellos eran gente muy malvada. Y Dios decía: pero yo voy a guardar esta ciudad por amor de mi siervo David. Que Dios diga lo mismo de nuestras familias, hermano. Que Dios diga: yo voy a guardar esta familia por amor de mi siervo Pepito, por amor de mi sierva Juanita, por amor de mi siervo Luisito. Yo voy a guardar a esta familia. Mira, cuando Dios se acerca con nosotros y dice: quiero hacer un pacto contigo, a Él no es que nosotros le podamos ofrecer a Dios algo, es que Él nos quiere ofrecer algo. Si tú lees los versículos anteriores al texto que leímos hoy de Deuteronomio 7, te darás cuenta que Dios les dice: ¿sabes por qué los escogí? Dice: no porque fueran un pueblo muy importante, los escogí porque los amé. Por eso es que quiero hacer un pacto con ustedes. Hoy, hermano,
Dios quiere hacer un pacto contigo y conmigo. Dice, yo quiero bendecirte, yo quiero multiplicarte, yo quiero cuidarte, yo quiero bendecir tu trabajo, bendecir todo lo que está en tus manos. Yo quiero hacerlo no solo contigo, sino con 1000 generaciones después de ti. Muchos de nosotros venimos de familias que han estado bajo maldición. Mi familia constantemente ha estado bajo la maldición del alcoholismo, la maldición de la pobreza, la maldición de la separación, de los divorcios, de la orfandad. Así, si me preguntas a mí, eso ha sido el legado de mi familia para atrás. Pero ahora tenemos la oportunidad de comenzar algo nuevo cuando Dios nos llama. Y quiero concluir este sermón con el Salmo 103. Quiero que vayas conmigo. Con esto estamos cerrando. Salmo 103, versículos del 15 al 18. Y mira lo que dice hoy la palabra de Dios, y que eso quede, hermano, que quede para ti. Aprópiate de esto. Salmo 103, versículos del 15 al 18, dice de esta manera: el hombre es como la hierba, dice, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Dice, nuestros días aquí en la tierra son poquitos, dice, somos como la flor del campo. Ahorita estamos, mañana ya no. Dice, pero la misericordia de Dios, dice, esa dura para siempre y va a alcanzar a los hijos de los hijos, a todas esas generaciones de aquellos que han amado a Dios y que se preocupan por agradarlo. Este es un pacto nuevo que Dios ha celebrado con nosotros, hermano. Quiero pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Hoy estuve hablando acerca de los pactos. Mira, a Dios le gusta lo derecho, le gusta la justicia. Dios no es alguien que promete y al rato ya se olvida de sus promesas. Pero cuando nosotros no cumplimos nuestra parte del trato, Él tampoco se compromete o se obliga a cumplir. ¿Por qué? Yo quise celebrar esto contigo, pero tú no quisiste. Hermano, no es que Dios necesite de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. De verdad, si usted me pregunta a mí, oye, ¿tú necesitas de Dios? Yo le diría, hoy más que nunca, hermano. Hoy más que nunca necesito de Dios. Y hoy más que nunca yo me quiero comprometer con Él. Porque vivir con Dios y vivir sin Dios es una diferencia abismal. Él se ha acercado con nosotros, con usted, y le ha dicho, yo quiero hacer un pacto contigo. Y yo te prometo esto. A veces perdemos lo que Dios nos ha regalado porque ponemos la vista no en el poder y la fidelidad de Dios, sino en nuestras propias circunstancias. Tenga cuidado de las conversaciones que tiene o las conversaciones que escucha, porque la fe y la incredulidad se transmiten a través de la saliva, como el COVID. Así se transmiten. ¿Cómo fue que usted creyó cuando escuchó la palabra de Dios? ¿Cómo podemos llegar a convertirnos en incrédulos cuando escuchamos la palabra que no es la de Dios? Hay mucha gente que vive en cinismo, que vive en incredulidad y va contagiándola. ¿A poco tú crees que eso es real? ¿Y a poco tú crees que a ti te va a pasar? ¿Y a poco tú crees? Necesitamos quitar la vista de nosotros mismos y ponerla en la fidelidad y en el poder de Dios. Fue así como Abraham pudo llegar a convertirse en un padre. Sara pudo tener un hijo.
cuando ellos quitaron sus ojos de sus cuerpos, de sus imposibilidades y los pusieron en las posibilidades de Dios. El día de hoy la nación de Israel sigue existiendo, hermano. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? Hay más de 3,500 promesas en la Biblia. Una de ellas la acabamos de ver hoy en Deuteronomio 7. Si tú cumples mis mandatos, dice Dios, si tú me amas de todo tu corazón, si tú me buscas, yo me comprometo contigo a amarte, a bendecirte, a cuidarte, a bendecir el fruto de tu vientre, a bendecir el fruto de tu trabajo, a bendecir todo aquello en lo que pongas tus manos. Yo me comprometo, dice Dios. El pacto, hermano, del que tú y yo hoy gozamos es mucho mejor que cualquier otro pacto del pasado, porque el pacto del cual tú y yo gozamos hoy es un pacto que fue sellado no con la sangre de un becerro, no con la sangre de un toro o de una oveja, fue sellado con la sangre del propio Hijo de Dios, para que veas nada más de qué tamaño es el compromiso de Dios con nosotros. De decir, yo estoy tan comprometido con ustedes que lo que está sellando este pacto es la sangre de mi Hijo. No pierdas, hermano, la fe en las promesas de Dios. Tal vez hoy tú no miras todo lo que quisieras ver, pero algo te puedo asegurar. Tu fidelidad, tu obediencia va a afectar a tus generaciones. A gente que tal vez hoy ni conoces, pero que descenderá de ti. Van a ser afectados por tu fidelidad, por tu obediencia. La desobediencia también puede afectar. Hoy yo le quiero pedir que usted reflexione en esto. Y si usted no está mirando ahí en el internet y no conoce hoy a Dios, no tiene un pacto con el Señor, este es un buen momento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente venir y pedirle al Señor que lo reciba. Pedirle al Señor que le perdone sus pecados y que le tome como a un hijo suyo, como parte de su pueblo. Si usted desea esto, quiero que me acompañe con esta oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad que tú me das de ser un hijo tuyo. Hoy te pido perdón por mis pecados, por las cosas malas con las que te he ofendido. Hoy recibo la gracia salvadora. Reconozco que Jesús murió en la cruz por mí. Reconozco que Jesús ha resucitado y está vivo. Hoy, Señor Jesús, ven a vivir a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre. Amén. Bueno, puede levantar sus ojos, sus rostros, abrir sus ojos y vamos a dar la gloria a Dios. Vamos a despedir la transmisión aquí por internet. Aquí los que estamos vamos a celebrar la cena del Señor. Así es que mientras le recuerdo, hoy en la tarde, 5 de la tarde estamos por acá y 6 nuevamente. 5 orando y a las 6 ya estamos arrancando el servicio. Que Dios le bendiga.